Esta mañana en Cara a Cara analizamos los principales temas de este día: reforma al Poder Judicial y el tema del dengue. La oposición pide alerta epidemiológica. El secretario de Salud, Fernando Peters, ha estado pues bastante desaparecido estos días de crisis. Y por supuesto tendremos posibilidad de abordar profundamente los 5 años de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. Hoy es 26 de septiembre de 2019. Se cumple un lustro de la que ha sido denominada como la noche más triste. Hasta las 10 de la mañana estamos en Cara a Cara. En esta mesa dialogan todas las ideas. Se genera la noticia y se dicen las cosas. Cara a Cara. La información clara y precisa en voz de sus protagonistas. Cara a Cara con Enrique Tusain. De la mañana con 6 minutos. El WhatsApp es el 3318-8076-41. Jorge Rocha, muy buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días, Enrique. ¿Cómo estás? Buenos días a la gente que amablemente nos escucha. Pues se aprobó en el Congreso del Estado, Jorge, las leyes secundarias de la reforma al Poder Judicial en Jalisco. 27 votos a favor, el grueso, una alianza MC-PAN-PRD. Ah, mira, el frente. El frente. MC PAN PRD. Sigue funcionando en Jalisco. En algunos temas funciona el frente. MC PAN PRD, 27 votos, más aparte el votito del PT, el del Partido Verde, ¿no? Sí. 8 en contra, su mayoría de Morena y del PRI. El Primor. ¿No? Ahora sí que todo tiene interpretaciones. 27-8 se aprueba la reforma al Poder Judicial. 2 elementos que son controversiales y ayer discutimos con el presidente del Supremo Tribunal. Uno, el haber de retiro, que se elimina, ya no va a haber de retiro para magistrados, sí va a haber una especie de jubilación para jueces, 6 meses más 14 días por año laborado. Y la segunda, Jorge, los exámenes de control de confianza. Fíjate que obviamente la reforma había encontrado mucha oposición de parte del Poder Judicial. Por supuesto que yo creo que todavía va a haber una disputa jurídica al respecto, va a haber amparos, etcétera, etcétera. Pero en principio a mí me parece que esta reforma es positiva, que tiene que ir. Es muy necesaria la reforma al Poder Judicial, que tiene que ver con esto que ya habíamos dicho desde antes de autonomía, reingeniería institucional, la posibilidad de tener jueces y magistrados que sean autónomos y competentes, ¿no? Que sean un verdadero poder que sea contrapeso de los otros dos, cosa que hasta ahora no lo han podido hacer. Y efectivamente en un estado como el nuestro, con una severa crisis en el sistema de justicia, pues el avanzar en esta reforma al Poder Judicial me parece que está bien, ¿no? Y que, todavía yo creo que a esta novela le quedan varios capítulos, pero creo que lo que sucedió el día de ayer en el Congreso lo podemos tomar como una buena noticia en general. Sí, yo también lo creo. Yo también creo que en general es una buena reforma. Ahora, Jorge, creo que el Supremo Tribunal, ayer me decía el presidente que van a presentar tal vez la próxima semana la acción de inconstitucionalidad, la van a ganar. Porque aparte, perro no come perro, ¿no? O sea, al final pues es el mismo Poder Judicial. Si tú que se autodefine, ¿qué es lo que siempre se debate en torno a también el papel de la Corte, que desde mi punto de vista ha sido muy positivo en muchos casos? Pero cuando se trata de hablar de privilegios, prerrogativas del Poder Judicial, ahí le sale la veta conservadora al Poder Judicial. Antier, Jorge, dijeron que no se le puede quitar el fuero a magistrados y a jueces, ¿no? Nada más con el voto en contra del ministro Saldívar, el resto votaron a favor de esta resolución. Entonces creo que le van a dar la razón. Y uno piensa, ¿por qué si los policías, los ministerios públicos tienen que enfrentar exámenes de control de confianza? Claro. ¿Por qué no los jueces y los magistrados? Me parece que es otra vez este mundo de los fueros, en donde el Poder Judicial se tiene que mover pues con una especie de coraza distinta al resto, ¿no? Es que sabes que el fuero, que era una figura creada para el presidencialismo mexicano, que tuvimos históricamente. Para proteger al disidente. Claro, que tuvo su razón de ser. Totalmente. Hoy por hoy ya no la tiene. O acotado. Sí. Solo delitos que tengan que ver con opinión, claro, o de conciencia, ¿no? Políticos. Muy poquitos, pero es decir, ya no
no tendríamos que utilizar ese tipo de figuras, porque además efectivamente yo sí creo que la violencia política es cada vez más visible y se puede procesar por otro tipo de, Totalmente, digamos, por otro tipo de canales. Entonces sí, lo del fuero es un resabio que en su momento cumplió una función importante para el sistema político mexicano, pero que hoy por hoy no tiene ninguna razón de ser y que se sigue convirtiendo en un escudo para, eso lo dijiste bien, para el mantenimiento de privilegios, que es una de las cosas que la clase política no termina de entender, que es de los asuntos que a la gente más le molestan, claro, y más le disgustan del proceder de la clase política. Yo espero que en el propio Poder Judicial tengan la sensibilidad de aprender y saber esto, porque a lo mejor ahorita, como bien dices, la pueden ganar en esta controversia que van a colocar. Pero eso erosiona la credibilidad. Claro. Y creo que eso Saldívar lo tiene muy claro. Por eso Saldívar, el presidente de la Suprema Corte, vota en contra de este proyecto de resolución. Porque él sabe que si el Poder Judicial no manda un mensaje de renovación, de entendemos el momento político del país, lentamente van perdiendo credibilidad. Oye, la defensa que de pronto hacen los magistrados de sus salarios, de los saberes de retiro. Otra cosa es que debatamos qué tiene que hacer un magistrado cuando sale del puesto, porque es cierto que también puede haber conflicto de interés si se va a litigar automáticamente al sector privado, pero esta defensa a nosotros no nos hacen esto, y eso es invasión de poderes. Es decir... No, es que la autonomía solamente la utilizan para eso. Para la lana y los privilegios. Es el gran problema. O sea, y creo, Jorge, aún así, que si bien son elementos interesantes de la reforma, que se tendrán que discutir su constitucionalidad, creo que de todos modos es una reforma incompleta, porque sí se tuvieron que haber discutido más elementos del Poder Judicial. Creo que la forma en que se van a elegir permite que haya menos cuotas. Veremos, creo que las cuotas son inevitables, pero... Sí, pero sube y además sube el listón. El listón, creo que eso está bien. Un poquito. Faltó el debate desde mi punto de vista de una ley de designaciones como tal, o sea, no solamente el Poder Judicial, sino en general una ley de designaciones. Me parece que tampoco se discute a fondo, por ejemplo, el presupuesto constitucional para el Poder Judicial, que eso también es un debate de muchísimos años. Es decir, creo que había temas del Poder Judicial y todo quedó muy en el asunto de cómo se controla la probidad de los jueces, que está bien, pero creo que hace falta una segunda ola de reformas que te hable de un Poder Judicial más autónomo, independiente, creíble, ¿no? Claro, sí, por supuesto, y que tienen que ver más en esta lógica de la reingeniería institucional, ¿no? Como bien lo señalas. Por supuesto que yo creo que este es un proceso que nos va a tardar, porque obviamente que uno trate de quitar los vicios y las inercias de un poder como el judicial, no lo vas a poder hacer en una sola reforma. Tiene que ser un proceso continuado, y yo creo que aquí la clave es de que la opinión pública y la ciudadanía esté atento a este asunto. Yo creo que uno de los grandes atrasos, o por los atrasos que está atravesando el Poder Judicial, está referido a que era muy poco visible en la opinión pública. Totalmente. Si te acuerdas, obviamente hay mucha visibilidad del Poder Judicial. En algún tiempo hubo muchísima visibilidad del Congreso, el Poder Legislativo, pero el Poder Judicial es del que nunca hablábamos. Afortunadamente, eso ya está en la arena pública y es algo que hay que mantener, ¿no? Sí, que seguimos hablando de sus sueldos, prerrogativas, privilegios y muy poco de las sentencias. Cuando realmente tengamos un sistema de justicia abierta, por eso los martes aquí tenemos en Cara a Cara una sección especializada en justicia abierta, porque también tenemos que habituarnos a discutir las sentencias, Jorge, que es al final el producto de los tribunales, ¿no? Claro. Y muchas veces la corrupción está ahí, en las sentencias. Ahí es donde está la verdadera garantía de un Estado de Derecho, así de sencillo. Sí, que hay imparcialidad en las sentencias, ¿no? Claro. El dengue, Jorge, sabemos del incremento en casos de dengue en Jalisco, más de 300%, y sorprende el vacío institucional de la Secretaría de Salud. Aquí hablamos con la gente de vectores, de epidemias, pero hasta ayer, pues... muy difícil encontrar al secretario de Salud. Esta crisis de 2019 es asimilable, Jorge, a aquella de 2009. ¿Te acuerdas de la de 2009? Sí. ¿A quién le costó ¿cómo se llamaba el secretario? Carranza. Carranza, el chofer de Emilio. El chofer de Emilio. Y entró, otro Petersen entró al relevo, Alfonso Petersen. Fue la primera vez que entró como relevo. Como bombero, digamos, ¿no? Fue su primera vez de bombero. Fumigador. Sí. Yo creo que sería la forma más adecuada de definir. Y bueno, parece que hoy puede haber noticias en el tema, que se puede levantar una alerta en este asunto, pero tarde, han sido
miles, cientos de casos y creo que la Secretaría de Salud nota que es su primer año, ¿no? O sea, es cierta inexperiencia. Por supuesto que hay una crisis institucional con el tema. Efectivamente, y hay que decirlo, sí hay temas de efecto cambio climático que nos están pegando. Totalmente. O sea, eso no es innegable. Sin embargo, el cambio climático no empezó ayer. Es un tema que ya veníamos viendo desde ¿Y tú podías prever años. esto? Claro, se puede prever. Así está lloviendo en los últimos años, así está haciendo calor en los últimos años. Claro, eso se podía haber previsto de una manera muy clara. Fíjate que yo sí tenía, te lo voy a confesar, sí tenía ciertas sospechas de que esto podía pasar precisamente porque es primer año. Si te acuerdas, también cada vez que entran nuevos secretarios de salud, hay alguna crisis de enfermedades porque se les va como dicen, el santo al cielo. Desafortunadamente ahora está haciendo con el tema del dengue, donde sí yo creo que hay una crisis institucional clara al respecto y que efectivamente el secretario no ha salido como a encarar esta severa crisis y donde además, o sea, ahora sí hay una lucha informativa porque el gobierno ha dicho o da cifras por un lado y la gente y las instituciones privadas y públicas van haciendo sus propios conteos. Y entonces, no hay no hay equivalencia, ¿no? O sea, la gente sí te dice, hay una grave crisis de dengue y el gobierno apenas está con el asunto del aviso, ¿no? En mi entorno de 2 o 3 casos diarios, o sea, de gente que me dice, no puedo ir porque tengo dengue. O sea, yo creo que lento de reflejos el gobierno del Estado. O sea, esto ya llevamos discutiéndolo, ¿qué te gusta? 4 semanas, Jorge? 4 semanas. Pero además, ya con crisis. Entonces, o sea, fíjate, Enrique, lo más grave, ya está el otoño, donde se supone que ya por temas climáticos el asunto tendría que descender. El problema es que sigue haciendo mucho calor. Claro. Y sigue lloviendo. Claro. Eso nos decía la doctora Davidova del CUCBA, nos decía, el problema es que se están extendiendo los periodos de lluvia, está lloviendo de forma muy intensa en muy poco tiempo, se generan encharcamientos, y si a eso le metes la variable de que para hacer finales de septiembre tenemos temperaturas inusualmente altas, claro. Pues eso es un ecosistema perfecto para el mosquito, ¿no? Claro, pero como bien lo señalaste antes, o sea, esto se pudo haber previsto, o sea, no son temas que son inesperados porque ya sabemos que estas condiciones erráticas climáticas ya han estado apareciendo en Jalisco desde hace varios años, no es un tema nuevo y a mí la verdad es que sí me preocupa mucho esta actuación porque además es una enfermedad donde ya se sabe sus ciclos. Sí. O sea, ya sabemos, imagínate. Si no fue como aquella vez de la influenza H1N1. Que nos pase con una enfermedad donde no sepamos cosas. Sí. En esta ya sabemos cómo, ya sabemos en dónde, ya sabemos a qué factores está relacionado, la verdad. Y comenzaron tarde las fumigaciones. Eso ya cada vez está más claro. O sea, eso es evidentísimo. Comenzaron casi siempre desde comienzos del año, cuando la temperatura está más baja, se empieza. No, y la justificación que yo escuchaba es que no queremos matar abejas. ¿Eso dijo alguien? Sí. O sea, lo empezaron a decir en algunas... Ojalá no se maten abejas, pero... No, ojalá tampoco que no. gente, ¿no? Pero a ver, una tampoco fumigación personas estratégica... No, claro. Te evita esas cosas. Sí, aparte por el tipo de químico y todo. No, claro. Vamos al corte, 9 de la mañana con 18 minutos. Hoy es 26 de septiembre. Vamos a analizar toda la rueda de prensa del presidente López Obrador y Alejandro Encinas sobre Ayotzinapa, sobre los 5 años, cuáles son las pistas de la investigación. Y también, digamos, esta especie, Jorge, como de esperanza que sigue dejando sobre la mesa Encinas de que se pueden encontrar. Que yo creo, hay muchas críticas en Twitter a eso, yo creo que una autoridad debe de seguir con esa idea hasta que no pueda demostrar lo contrario. Claro. O sea, eso de pensar que tiene que darlos por muertos, nada más porque los tiene que dar. Que ese es un principio de búsqueda de desapariciones, de no búsqueda darlos por muertos. No darlos por muertos. Entonces, claro. Si no tienes evidencia de que están muertos, yo creo que lo más óptimo y lo más inteligente de parte de Encinas es... el discurso que tiene que mantener es, mientras no encuentren los cuerpos, sí tiene que considerar que estos estudiantes están vivos. Así al corte y opina. 5 años de Ayotzinapa. ...9 de la mañana con 21
minutos. Vamos a escuchar algunos de los fragmentos. Hoy en la conferencia de prensa matutina del presidente López Obrador estuvo relacionada casi enteramente al tema de Ayotzinapa y en el centro de este proceso de rendición de cuentas estuvo Alejandro Encinas, que dejó frases como las siguientes. Uno de los temas fundamentales fue el avanzar en el desistimiento de los amparos que la administración anterior, el gobierno federal anterior, interpuso ante la resolución del Tribunal Colegiado de Tamaulipas para la creación de una comisión por la verdad y la justicia. El gobierno federal anterior interpuso más de 200 amparos, de los cuales debo informar que por instrucciones del presidente de la República, todas las dependencias del gobierno federal nos hemos desistido. Esto Murillo Karam ha mostrado su voluntad para presentarse de nueva cuenta ante la autoridad y sucederá con toda seguridad en los próximos días. Y lo más importante de las declaraciones que ha hecho respecto a refrendar la hipótesis de que los muchachos fueron incinerados en el basurero de Cocula es que él se dijo que en ningún momento señaló que todos habían sido incinerados ahí. No se trata de un matiz más. Se trata, una vez más, de un elemento que muestra la vulnerabilidad de la tesis que ha sostenido la verdad histórica. Jorge Rocha, gracias por seguir aquí con nosotros, por acompañarnos. Igor González, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bien, bien. Muchas gracias por la invitación. Oye, pues muchos elementos nuevos, ¿no? Bueno, no nuevos como tal, pero sí que la autoridad de alguna forma reconozca estos elementos, ¿no, Igor? Yo creo que hay varios, digamos que se han abierto de manera reciente varios frentes que hacen del tema algo mucho más complejo de lo que de suyo ya era, ¿no? Desde la formación de la Comisión por la Verdad y la Justicia a principios de año, se mostró primero una cierta empatía con respecto a este acontecimiento, ¿no? Que no se había visto por lo menos en la administración anterior, y eso generó, digamos, una buena respuesta particularmente entre algunos sectores de los interesados, entre las familias, pero también fue visto bien por parte de la sociedad. Ese es, digamos un frente. Sin embargo, también en términos de esta persecución de la verdad y la justicia, el hecho de que se hayan liberado, no sé, alrededor ya de 25 personas, el principal sospechoso, que es el Gil, ha generado también algunas reacciones negativas. Sí, casi el 70% pero si la verdad histórica no tiene sentido, pues tampoco tiene sentido que estos estuvieran en prisión, ¿no? Que estaban por eso, precisamente. Entonces, sin embargo, en términos de la percepción que esto genera, digamos, no son buenos dividendos, ¿no? Ese es el segundo de los frentes o de las pistas de este tema. Y luego acaba de salir ayer o antier, si recuerdan, Eliseo Villar, que dice que un integrante de las autodefensas, que él señala que incluso ya pasó la información pertinente para señalar exactamente el lugar en el que están los 43, ¿no? Entonces, ese es otro de los, otro de los frentes. Y pues bueno, el que ha estado acompañando siempre es la parte de la sociedad civil más organizada, ¿no? Creo que algunas escuelas de la UNAM, si mal no recuerdo, 5 o 8, entraron en paro y seguramente habrá muchas más actividades orientadas en ese sentido. Entonces me parece que por ahí hay por lo menos esos 3 o 4 frentes que hacen que el tema se haga evidentemente visible y que adquiera relevancia, no solo por la fecha, que hoy conmemoramos 5 años ya de la desaparición de estos estudiantes, sino porque pone de relieve un problema que se ha acrecentado de manera brutal. A mí me gustaría decir que pareciera que el interés sobre los 43 y lo que esto trajo consigo ha desaparecido, se ha diluido, y a mí me parece que no es tan así la lectura que habría que hacer. Me parece que frente a lo que estamos es frente al incremento de la magnitud de un problema que tiene que ver con la desaparición en general y la desaparición forzada también, totalmente que hace que que incorpora al tema de los 43 una serie de problemáticas. Este es el ícono. Este es el caso simbólico. Pero desde ahí no hemos dejado de discutir desapariciones, al revés. Estamos en una situación de emergencia, peor que en una guerra, ¿no? Jorge. Fíjate que, a ver, las novedades que yo veo
es que efectivamente la posición gubernamental es distinta frente al tema. Parece que hay una voluntad política más clara de resolver el asunto. Por supuesto que para mí el tema y el punto de quiebre en estas discusiones es hasta qué tanto incorporan la investigación del ejército en este asunto. Para mí ese es el tema nodal. ¿Por qué? Porque efectivamente es la gran hipótesis que está puesta sobre la mesa desde hace 5 años y que no ha podido ser investigada de manera clara. Incluso el GIEI de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos lo dijo claramente que era fundamental la investigación de la acción o omisión, ¿no?, del ejército en este caso para poder entender lo que había sucedido, y era una pieza fundamental y una pieza clave para entender qué había pasado. Efectivamente, hay que decirlo, en términos de proceso jurídico, yo creo que ya hay muchas cosas que no se van a poder lograr, porque desde el principio cada vez es más claro que la investigación que se hizo estuvo mal hecha, ¿no? Digo, estas personas que han salido son, porque obviamente ya lo había hecho también el GIEI, toda esa gente las versiones que obtuvieron fueron obtenidas en base a tortura. Sí. Por eso están saliendo. Sí, así de sí. Y tienen que salir, porque si claro, tortura estás violando afecta el debido proceso. Claro. Y yo creo que en términos jurídicos va a ser ya difícil armar el caso como tal. Sin embargo, va a ser fundamental armar ahora sí, la verdadera, digamos, visión histórica de lo que pasó, porque efectivamente yo creo que ahí se van a demostrar muchos de los patrones que son necesarios encontrar para empezar a trabajar el tema de desaparición en Guerrero y en otras partes del país. Esto dijo Alejandro Encinas hoy. Ayotzinapa es una desaparición forzada, claro, cometida por agentes del Estado mexicano. Agentes del Estado mexicano no necesariamente se les llama así a los policías municipales infiltrados por el narco. No, ahí o sea, me parece que ahí está dando como una especie de, esto es un asunto que trasciende la mera cooptación del crimen organizado, claro, de policías municipales y la actuación de células del crimen organizado, que esa era, pues digamos, son los cimientos de la verdad histórica, que es, pues se fueron a meter los estudiantes normalistas a la boca del lobo, se están peleando los Guerreros Unidos y los Rojos, y por lo tanto desaparecieron a los 43 y las policías y los disolvieron, ¿no? A eso, ¿no? Los policías ayudaron a que se cometiera la atrocidad, ¿no? Pero aquí ya estamos hablando de que de alguna forma Encinas acepta esta idea de fue el Estado. Claro. ¿No? Sí, sin duda. Que es la narrativa de los organismos y de los padres de familia. Así es. Y como decías, Jorge, creo que habría que reconocer justamente que las dos grandes demandas por eso se formó la comisión, pero las dos grandes demandas de los padres y de la sociedad en general son: necesitamos conocer la verdad y necesitamos que se haga justicia. En términos jurídicos, definitivamente la justicia va a ser muy difícil que se alcance a castigar a los responsables. Yo también lo creo. Va a ser muy, muy complicado que esto se logre, ¿no? Y en cambio se requiere por lo menos casi como un acto de dignidad, reconocer qué ocurrió y conocer la verdad hasta sus últimas consecuencias. En ese sentido, habría que, digamos, no sé si aplaudir, porque también Encinas ha tenido un papel medio ambiguo en torno al tema. Él aplaudía la verdad histórica de Murillo Karam, por ejemplo, ¿no? Entonces, de cualquier manera, el reconocimiento de que, si no con todas sus letras, pero sí el reconocimiento implícito de que fue el Estado, es ya de suyo un avance por lo menos significativo, que habría que situarlo a la luz de los avances reales, ¿no? Estamos en el terreno de lo simbólico. Así es. O sea, estamos en el terreno de las camisas, con los 43, estamos en el terreno de las grandes frases y las declaraciones, pero esto se tiene que traducir, Jorge, en la investigación, para que tengamos al menos una lectura histórica correcta de lo que sucedió en Ayotzinapa. Ya el asunto jurídico, estoy de acuerdo contigo, va a ser muy complejo, porque aparte está tan manoseado el asunto, claro, ¿no? Que, la carpeta de investigación la tienes que empezar desde cero, Jorge. Tal cual. Desde cero. Y a 5 años. Y digamos, con todo lo alterado, con todo lo torturado, es muy complejo, ¿no? Sí, no, sin duda. Y yo creo que sí, este país necesita la reconstrucción de varios hechos de violencia política terribles, que todos, si ustedes se acuerdan, todos están en veremos. Con ninguno tenemos una construcción, digamos, fidedigna de lo que pasó. Yo creo que este país... Hay gente que hasta el 68 lo pone, claro, imagínate. Claro, es que como país nos debemos eso.
nos debemos la reconstrucción de estos eventos traumáticos para la vida nacional, no solo para saber la verdad, sino para decir, a ver, es que esto no puede volver a suceder. Y las verdades cosen, claro, cosen a una sociedad, claro, a un país. Te dicen, a ver, esto no puede volver a suceder, pero además, a ver, lo que generó que esto sucediera fue esto, esto y esto, y también te dan pistas de cómo reconstruir socialmente ciertos escenarios para que esto no vuelva a suceder, porque también, como bien lo decía Igor hace rato, la tragedia de las desapariciones en este país sigue igual, o sea, no hay avances al respecto. Bueno, nuestro estado es un ejemplo clarísimo al respecto, y creo que sí, tenemos que avanzar en Ayotzinapa, y tenemos que avanzar en Jalisco, y tenemos que avanzar en Tamaulipas, tenemos que avanzar en Estado de México, digo, por citar algunos de los estados donde este tema está más grave, ¿no? Sí, y bueno, ya lo decías, Igor, el principal denunciante o el principal testigo dentro de la investigación ya está señalando puntos específicos en donde cree que podrían estar los 43 normalistas. Y está la discusión en redes sociales, Igor, sobre si es o no oportuno que Alejandro Encinas deje la idea de que es posible incluso encontrarlos con vida. Híjole, a estas alturas... Pero me refiero a... Yo creo que, a ver, una autoridad creo que no puede asesinar a alguien sin que tenga pruebas. Pero por más que sea muy difícil encontrarlos con vida. Pero tampoco puedes ofrecer esperanzas. O sea, estamos hablando del lo voy a decir así, de la dimensión socioafectiva de las personas. Estás hablando del sentir y el dolor de los padres, y el hecho de que a 5 años de distancia les digas que a lo mejor puedes encontrarlos con vida, y si no lo logras, incluso es un doble golpe. A mí me parece que no es prudente, por lo menos, ¿no? A ver, yo pensándolo como padre, a mí no me gustaría que una autoridad sacara una conclusión de decir una persona está muerta sin tener las pruebas. Por supuesto, y diciendo es muy complicado. Claro, yo ahí sí creo que el gobierno tiene que mantener el discurso de los estamos buscando porque no sabemos dónde están. Eso es lo que, digamos, incluso en términos de principios de búsqueda de desaparición se tiene que mantener. Y fíjate que hay un tema que bien que tocas lo socioafectivo, Igor, porque hay toda una discusión en cómo se hace el acompañamiento a víctimas de desaparición. Sí. Y ahí hay una necesidad de desarrollo en el términos de psicológicos de cómo hacer este acompañamiento psicosocial que no es duelo, porque no puede ser duelo, ¿no? Y entonces cómo generas a especialistas, que digo, yo creo que ya empieza a haber en este país gente que acompaña a este tipo de procesos que son muy particulares. Sí, como dices, que no es ni duelo, no es cierre, ni es nada, pero ¿cómo le haces para seguir sobreviviendo a pesar de vivir una situación de este tipo? Y eso es, pues sí, un reto que tenemos como sociedad. En el ITESO lo hemos discutido ampliamente, de la necesidad de empezar a formar psicólogos con esta perspectiva, porque además, bueno, está el caso de Ayotzinapa, pero en Jalisco tenemos 7,000 familias en esa condición. Cifra actualizada 8,000, Jorge. Sí, ya, y oficiales, y las organizaciones. Claro. Y las organizaciones dicen que son 9,000. Bueno, a mí me decía CEPAD 9,000 el martes, que ellos tenían por ahí. Y yo quisiera matizar el asunto. Me parece, desde luego, estoy completamente de acuerdo en la necesidad del acompañamiento especializado de quien ha padecido este terrible flagelo, ¿no? De tener alguna persona desaparecida, que es desesperanzador, y arruina la vida. Lo que sí me resulta complicado es que lo haga. Hay una diferencia entre decir los estamos buscando como autoridad, porque esa es tu responsabilidad, y decir los estamos buscando y a lo mejor hasta se los entregamos con vida. Ahí sí me parece ya falta de prudencia. Porque puede ser que eso genere aún más generar falsas esperanzas, no, pero es decir, a ver, pero ellos no pueden renunciar a a buscarlos, no, jamás. A no hacerlo, hasta que no tengan, o los encuentren, o encuentren toda la versión, ¿no? Los cuerpos, ¿no? Bueno, la mañana con 36 minutos, bueno, ya mucha gente me está diciendo en Twitter y también a través del WhatsApp que se fue Tomás Boy de las Chivas. Entonces, bueno, digo, hay temas más importantes, pero pues noticia de último momento. Pero 2 días antes el clásico tapatío. Es clásico que nacional. iba a decir eso, que no le voy a las Chivas, pero pues es un poco imprudente, ¿no? Muchas expectativas del sábado no tenemos los Chivas. Al corte y regresamos.
9:40 a.m. Estamos hablando con Jorge Rocha y con Igor González sobre los 5 años de Ayotzinapa, 26 de septiembre de 2014. Hoy se cumple un lustro hablando sobre la investigación, las declaraciones también esta mañana de Alejandro Encinas y de Andrés Manuel López Obrador. Y la parte, Jorge, Igor, política. Es decir, las responsabilidades de Ángel Aguirre, que ya anda muy tuitero Ángel Aguirre, por cierto, como si tuviera... Es que lo citaron a él. Lo citaron. El caso de Tomás Herón, el caso de Jesús Murillo Caram. ¿Hay posibilidad de que se rinda cuentas ahí, Jorge? ¿O también podemos pensar que es complicado que asuman responsabilidades por haber fabricado la verdad histórica? Fíjate que ellos, yo creo que si efectivamente logramos tener esta construcción de los hechos, sí van a tener costo político. No sé, y dudo mucho que tengan costo... Costo político cuando estás a -40 bajo cero. Exacto, pues Digo. digo, pero igual, o sea, es decir, va a ser gente que se va a quedar con un estigma social de decir, a ver, tú pudiste haber hecho tales cosas y no las hiciste. García Barragán, digamos. Exacto, yo creo que ese es el tema de que, digamos, su reputación va a terminar fulminada para el resto de su vida política. Creo que ese es el costo que pueden pagar. Dudo muchísimo que vaya a haber algún tipo de proceso judicial en contra de ellos, pero también fíjate que a mí me parece importante recuperar estas figuras que también desde hace mucho tiempo se dijeron de, a ver, ¿cuál fue la actuación del gobierno del estado de Guerrero en todo este asunto? Sí. Que desde muy al principio dimitió del proceso, Ángel Aguirre y se acabó su responsabilidad. Se fue, y yo creo que sí es muy importante decir, a ver, en un caso como estos, la responsabilidad del gobierno estatal era fundamental, y creo que es de las cosas que sí se podría avanzar al respecto, ¿no? Y la otra, en el caso de Murillo Caram, es, digamos, sería una pieza más para volver a señalar que el sistema de procuración de justicia de este país está colapsado desde hace años y no sirve para muy poco. Ahora con Hertz ahí parece que empieza a tener algunas posibilidades. Pero sigue siendo como muy voluntarista, ¿no? Por Hertz o por Nieto, claro, pero no porque existe una fiscalía o un ministerio público, ¿no? Que te sirva, que es donde yo digo, saber si hay una estructura, hay un andamiaje institucional que está rompiéndose por dentro y que ya no sirve, es ese. Y creo que es de las otras cosas que nos podría aportar el incorporar a estas figuras, ¿no? La parte política. Sí, desde luego. Es que aquí hay, digamos, dos cosas que valdría la pena tomar en consideración. La primera tiene que ver con que lo que está en juego es básicamente la legitimidad de la arquitectura institucional, ¿no? Del andamiaje institucional. Y lo que este caso ha revelado, lo decíamos incluso hace 5 años, Enrique, lo que este caso ha revelado es precisamente el vacío institucional en el que estamos insertos, ¿no? Y el grado de vulnerabilidad en el que estamos metidos todas y todos. La descomposición. Porque si en la década de los 80, durante la Guerra Sucia, en los 70 y los 80, durante la Guerra Sucia, las desapariciones y las muertes estaban muy localizadas y tenían un componente ideológico político, hoy el riesgo de desaparecer y de morir en este país está altísimo, en todos lados. Pues todas y todos estamos en riesgo. Y eso habla de la legitimidad o de la capacidad que tiene el Estado, de la ausencia del Estado. Y esto es básicamente lo que está en juego. Y basta un indicador. Llevamos 5 años del caso, y en esos 5 años, ¿cuántas personas han sido condenadas, juzgadas y condenadas por el delito de desaparición forzada? 0, ninguna, absolutamente ninguna. En Jalisco 2. No, pero en términos de Ayotzinapa, pues. Pero imagínate, en Jalisco estamos hablando de 8,000 desaparecidos reconocidos por la autoridad, 9,000 y cacho que hablan las organizaciones. Hay una por desaparición forzada y una por desaparición de particular. O sea, la impunidad en desapariciones es... A ver, si la impunidad en los delitos en general es altísima, en desapariciones estamos hablando de un 99.999. Ahora, fíjate que aquí lo muy grave en términos simbólicos es, si tú permites la impunidad en casos tan graves, claro, entonces la generas para todo. Sí. Generas una estructura de incentivos claro. Y en casos que supuestamente son tan visibles, exacto, y que todos estaban... Todo el mundo tenía el reflector ahí. Ahora, sí comenzó ahí, Igor, yo creo que un cambio de régimen en este país. O sea, yo creo que sí fue la primera. Ya después hubo muchos elementos del gasolinazo, muchas cosas que podemos meter a la crisis del régimen que concluyó con la victoria de López Obrador y con la caída del bipartidismo histórico en México, o el tripartidismo PRI-PAN-PRD, ¿no? Ahí sí comenzó.
¿no? Sí fue tal vez ese momento, 2014, en donde comienza un, pues no lento proceso, más bien acelerado proceso, incluso de, digamos, como de ilegitimación de las reformas, de lo que estaba impulsando Peña Nieto, el Pacto por México. Es como si en una noche como que el sistema ¡pum!, se cayera de golpe. Yo creo que sí, y no es que el sistema hubiera estado antes bien y entonces a partir de lo que acontece, no va No por estaba ahí. bien, pero me refiero a que había un relato del Sí, gobierno, claro, de las claro. reformas, de la modernidad, de hacia dónde íbamos, que es como si en una noche se hubiera colapsado todas esas ideas, ¿no? Había un discurso público acerca Exacto. de un país que en realidad no existía. Tal cual, pues. de acuerdo Sí, me contigo. explico. Entonces, lo que aconteció a partir del 26 de septiembre de hace 5 años fue precisamente que ese relato se desvaneció. Y entonces nos quedamos frente a la realidad más brutal, cruda y siniestra en la que estamos metidos todas y todos. Fíjate que yo creo que el 26 de septiembre, a lo mejor todavía no lo dimensionamos porque son 5 años apenas, pero creo que históricamente se va a construir como el punto de quiebre Yo creo que sí. de este momento. Así como el 2 de octubre se configuró como un primer punto de quiebre, me parece que el 26 de septiembre Yo va a también ser lo creo. también el otro punto de quiebre donde, y bueno, eso además ahora sí lo medimos con encuestas y con opinión pública, ahí uno ve cómo se empieza a caer todo, ¿no? Así es. Y que ya no se pudo recuperar haciendo lo que hicieran. Yo creo que vamos a reconocer esta fecha como ese momento en donde hay un punto de inflexión, donde hay un quiebre, digamos, simbólico, histórico, y que entonces se empieza a construir espero, un nuevo país. Ojalá, digo, eso ya es deseo de mi parte, pero sí hay una ruptura simbólica en este momento que, como bien dice Igor, no es algo que pasó ese día, es una acumulación, Sí. y que ahí fue donde ya terminó de tronar, ¿no? Se hizo terriblemente visible y doloroso, pues. Así es. Y sí, definitivamente, yo por ahí escribí en algunos medios y en algunos libros, precisamente la idea de que Ayotzinapa era el acontecimiento de la historia reciente de este país, es decir, un evento que sacude por completo las coordenadas en las que estaba situado y desde las que interpretaba la realidad. Eso pasó, o sea, eso nos pasó. Sí. Y estamos atravesados ahorita por un momento de transición hacia quién sabe qué, porque todavía Sí, no no, estamos todavía seguros no de sabemos. qué el viene. futuro no lo conocemos, pero sí es un reto, un desafío para esta administración monumental, Jorge. Claro. Porque si no muestra un relato creíble, puede ser víctima, digamos, de toda esa fuerza social y política de la que se beneficiaron en su momento, ¿no? A ver, Ayotzinapa fue lo que se empezó a comer a Peña Nieto. Si no lo resuelve López Obrador, se lo va a empezar a comer Y a darle la Nieto. razón al discurso de López Obrador. Claro. Entonces yo sí creo que es para el tema, para este gobierno es un asunto fundamental en que la narrativa que se construya sea la que permita garantizar esto que ya hemos dicho. La verdad, la justicia en la medida de lo posible, el aprendizaje para que no vuelva a suceder, las medidas de no repetición, las medidas de reparación del daño. Es decir, el punto de quiebre va a terminar de caer si este gobierno logra hacer eso. Me parece que el señor Encinas lo tiene claro, me parece que él sí tiene una lectura política correcta al respecto. Habrá que ver si el presidente la comparte. Yo esperaría que sí, pero no tengo Yo creo que no tiene nada que dudas. esconder. Digo, la relación con el ejército es muy buena de López Obrador, pero hubo un cambio en la cúpula castrense de lo que sucedía Claro. con Peña Nieto a los nuevos titulares, que son más jóvenes, tienen formación más en violencia de otro tipo, no la tradicional de los militares. ¿no? Y tienen clara la crisis de credibilidad del ejército. Claro. Ese Sí. es el otro componente fundamental. Y entonces podrían salir a decir, sí, el ejército se equivocó, participamos en o dejamos que esto sucediera, y eso yo creo que sería muy benéfico para el país. Ahora, una buena señal quizá radique en las disculpas que está ofreciendo el Estado a las personas que se vieron afectadas durante la guerra sucia, ¿no? Por lo menos van 2 o 3 personas ya a las que se les ha pedido formalmente disculpas en estos términos, y quizá esa sea una buena señal, es decir, el reconocimiento de
las fallas del propio Estado, pues, y de los incumplimientos o de los incluso crímenes en los que ha incurrido. Si esto se logra, puede comenzar a producirse un discurso público en ese sentido, en una especie de narrativa que pues tienda a restituir el tejido social que en este momento está roto. Y a confiar en el Estado. Sí. 9:50 a.m, vamos al corte y leemos tus mensajes. Nueva mañana con 53 minutos, nos dice Rafael Enrique, buenos días. Testimonios de los mismos militares comentan que sienten más tranquilos y más en confianza con López Obrador, que andan trabajando más a gusto. Pues sí, ¿no? Sí, bueno, evidentemente el presidente ha chiqueado al ejército en este año de gobierno, eso está clarísimo. Yo no conozco un gobierno en México que no haya estado bien con los militares. Calderón no estuvo, Peña no estuvo, con la cúpula de militares que ellos eligen, claro, con la que quieren trabajar. Ahí el tema, fíjate que sí había estado oyendo ciertas reticencias de algunos sectores del ejército de que no estaban de acuerdo en que los pusieran a patrullar calles, o sea, toda esa parte que sí les tocó con Calderón, ¿no? Y que con Peña Nieto siguió, pero ya estaban acostumbrados. Por supuesto que ahora están a gustos porque López Obrador, entre comillas, les da su lugar. La Guardia Nacional, ¿no? Blanca Moreno nos dice, Enrique, ¿en qué forma, fíjate, de esto estamos hablando en el corte, le afectaría a México si se tomaran acciones en contra de Donald Trump por la llamada que dio a conocer con el presidente de Ucrania? Pues en qué forma, yo diría que más una, sobre todo, o dos, creo que endurecería a Trump su discurso antimigrante. Sí. Que eso me quedaría claro como fórmula electoral para posicionarse. Y dos, creo que el Tratado de Libre Comercio estaría muerto. O sea, el TIMEC no tendría posibilidad de aprobarse, ¿no?, a nivel nacional. Sí. ¿No? Gracias, Blanca, por tu comentario. Gerardo, yo no sé qué es peor, la desaparición de los 35 normalistas, bueno, son 43, o el trato que le dio el asunto por parte de las autoridades. Bueno. No, siempre va a ser peor sí, pero siempre sí, es claro. peor o sea, la vida humana está por encima. Sí, de la desaparición. Es el valor absoluto en este caso. Sí, pero sí te dice mucho Te revela la deficiencia de la actuación institucional y las terribles fallas del Estado. Yo sí creo que a ver, y nos lo preguntamos en el podcast, Jorge, ¿por qué Murillo Karam y Cerón hicieron tanto para alterar esto? O sea, si era un tema, como al principio dijo Peña Nieto, local, de autoridades locales, de policías municipales infiltradas, de un narcoalcalde en Iguala, pues ¿por qué incluso mandar a Cerón a modificar la escena del crimen? No, claro, yo creo que ahí hay algo mucho más profundo que simplemente policías infiltrados que asesinaron y destazaron a los estudiantes, ¿no? No, sin duda, y el gran tema es, y lo vuelvo a traer a colación, es esa participación o no participación del ejército. Para mí esa es la variable que te explica, porque por supuesto que para Peña Nieto el haber metido en este enjuague a un gobernador, además de un partido contrario a él, hubiera sido, digamos, políticamente incluso muy rentable. Redituable. Sí, muy redituable para Claro. él. Pero yo Bueno, creo que después sí. Guerrero lo ganó el PRI. Sí, claro, pero ahí hay variables que por supuesto no te explican o no nos terminan de explicar esta reacción, y yo sí creo que efectivamente hay otras cosas que ojalá salgan a la luz, ¿no? Y bueno, Peña ahí entra directamente, que ayer, por cierto, dio una entrevista a Javier Duarte, no sé si la vieron. Sí, claro. Donde pues, empieza a esbozar el tipo de relación que tenía con Peña Nieto. Y crea una nueva categoría de la caja china. La caja china, no la caja chica, ¿va? Sí. Y empieza a explicar un poquito aquello, los maletines, ¿se Sí, acuerdan? sí, Que sí, encontraron en Toluca Sí. de la campaña en 2012. Si habla Duarte, bueno. No, pero además Duarte ya dijo, es que ya se fueron todos los que me perseguían. Así es. Y ahora sí voy a hablar. Dije, Dios, a ver qué viene. José López Puga, buen jueves, mi nombre es José López Puga, uno de los mejores fumigadores en Guadalajara. Por experiencia, lo del dengue es la prevención y no se le da la importancia de vida a nivel gubernamental y cada municipio. Y para mí la solución es capacitar gente en cada uno de los municipios. Pues sí, la atención institucional. Bueno, nos dicen, 0406, no nos vayamos tan lejos. En Jalisco tenemos 3 estudiantes de cine desaparecidos. Bueno, tenemos muchos más, pero también sí estoy de acuerdo en que los estudiantes desaparecidos del
del CAF también marcaron un antes y un después en la formación de las fiscalías, de las comisiones de búsqueda, incluso en la aceptación que hizo Enrique Alfaro de que no son 3,000 desaparecidos, sino 7,000, ¿no? Desde ahí creo que sí fue en Jalisco el punto, Sí. ¿no? Dice Fernando Arámbula, buen día Enrique, yo creo que ya deberían dejar de gastar recursos en buscar pseudo estudiantes que cada año hacen destrozos. Recordar, un año antes quemaron una puerta de Palacio Nacional, esos son los futuros docentes, dice Fernando. No, yo creo que, y yo creo que me disculpe el radio escucha, pero creo que estas son formulaciones que no tienen ningún tipo de sustento, ¿no? Y en todo caso, digo, sí, Ayotzinapa se ha caracterizado por ser estudiantes muy activos políticamente, pero por supuesto que eso no puede ser de ninguna forma una condena y un causal para lo que pasó, ¿no? Sí, claro, no, jamás. Dice Israel Saucedo, Enrique, sé que no tiene nada que ver con el tema de hoy, pero ayer en donde vivimos en Vistas del Pedregal en Tonalá, ayer las manifestaciones por las casetas se empezaron a poner más candentes, les cancelaron a muchos vecinos sus tarjetas por el solo hecho de salir más de 2 veces al día y mandaron antimotines y traían aliento alcohólico. Gracias por pasarnos, Israel, este dato. Vamos a contactar al presidente municipal de Tonalá. Me sigue pareciendo increíble que haya gente que para llegar a su casa tenga que pagar una caseta. Y además, bueno, ya ves que acaba de haber un incremento a la inflación de las casetas, pero ojo, ya había habido uno anterior, ¿eh? Yo salgo bastante en carretera y ya había habido uno anterior, o sea, ya este no fue este es el segundo aumento. No, y a ver cuándo nos metemos a analizar las concesiones de las carreteras. No, la mayoría se dieron en los tiempos de Salinas y siguen. Se suponía que eran por 15, 20 años y siguen concesionadas. Se supone que después de ese tiempo volvían a propiedad pública. Pero a ver, hay carreteras que siempre están en construcción. Ah, sí. O sea, esa es la otra, ¿pagas? ¿La de Vallarta? Sí, la de Vallarta. Bueno, hay una que de plano, el nuevo tramo siempre hay un pedazo donde no puedes pasar. Compostela Varas. Pero, fíjate, me da mucha risa porque el delegado de la Secretaría de Comunicación me dijo, se va a cumplir en esta sección por fin el sueño de los tapatíos. Vamos a llegar en 3 horas a Vallarta. Fui este fin de semana, 7 horas. Antes llegaba a la Ciudad de México. Es que están arreglando una parte. Están arreglando toda, Jorge. Después, sí, pero después de las varas, que está haciendo un tráfico terrorífico. Un colapso. Sí. Jorge Rocha, gracias. Que estén muy bien. Igor, gracias por estarnos acompañando y como cada año también estar el 26 de septiembre y esperemos el próximo, el 6º, que ya haya con muchas noticias, más claridades, ¿no? Ojalá. Gracias. Mañana hablamos de un tema que es un asunto de salud pública que tiene que ver con la depresión. Vamos a hablar mañana sobre este tipo de temas. Van a estar aquí con nosotros psicólogos, gente de salud pública, pues para analizar este asunto que cada vez pues implica mayores debates en nuestra sociedad. Soy Enrique Tucen y mañana viernes estamos aquí a las 9.